Como todos los viernes, vamos hoy a relacionarnos, ustedes y yo, de alguna manera, por estos medios, con un tema de gran interés. La pregunta está en el aire. ¿Qué es karma? Ustedes, ¿qué piensan del karma, de la vida? ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué existe el sufrimiento? Es decir, escríbame ahí, coménteme ahí, ¿qué es karma para usted? ¿Qué es karma? Y también si me comunica de dónde nos escucha y nos ve aquí por Facebook Live, de antemano saludos fraternales a todos nuestros seguidores, también a YouTube, que aunque no son muchos, ¿no? Pero en YouTube también tenemos seguidores, y obviamente nuestro podcast, desde Houston, Texas, como ya es costumbre, todos los viernes por la noche, a las 9 de la noche, aquí estamos. Si nos escuchan el podcast en Europa o en Centroamérica o Suramérica, solo búsquenos en Facebook, La Nueva Era de Acuario, y siga nuestras publicaciones, compártalas y prepárese cada viernes a esta hora para que se ponga pues aquí con nosotros, digamos al nivel del esoterismo, de la gnosis, del misterio también, porque el karma es algo misterioso para quien nunca ha escuchado ese término, ¿no? Recuerdo cuando empecé en estos estudios, obviamente no encontraba yo una explicación a muchos eventos de mi vida, algunos dolorosos, algunos complicados, y nunca pensé, ¿no?, que todo se debía precisamente a un orden de cosas, de sucesos, de acción y reacción. Aunque en la escuela le enseñan a uno lo básico sobre la ley de acción y reacción, pero nunca te lo enseñan realmente a profundidad, ¿no? ¿Qué es realmente saber o qué es el karma en realidad? Vamos a leer unos comentarios que veo que están poniendo aquí muy interesantes. Gracias ante todo por sus comentarios en esta noche fría, ¿no? Pero rica también, ¿no? Para estar aquí uno recogido. Bueno, aquí en el estudio no hace mucho frío, pero acabamos de llegar de la calle y pues sí está muy frío por allá. A ver, karma, ¿qué es karma? A ver, sigan ahí por ahí poniendo sus comentarios. Estamos conectados, dice René, muy al pendiente. Muy bien, qué bueno, gracias. Compartan por favor en los grupos. En el grupo Somos Gnósticos, en el grupo de aquí de la Nueva Era de Acuario, en el grupo Gnosis, Arte, Ciencia y Filosofía y Mística, en los grupos de Metafísica, en los grupos de cualquier tipo de conocimiento y en sus perfiles personales también. Por favor, compartan. Nos dice José Cadeño que karma es enseñanza. Bueno, en realidad sí, el karma nos deja una gran enseñanza cuando lo desciframos, cuando lo conocemos. Desde México, saludos. O lección, muy bien. Buenas noches, Ignacio. Nuevamente René, Abraham. Entiendo que karma es castigo. Efectivamente, René, es castigo. Ahorita vamos a ahondar más en eso. Es una ley, la ley del karma, perfecto. Es una de tantas leyes que rigen a la humanidad planetaria, a la humanidad de cada planeta. Siempre y cuando vivamos en un mundo físico, tridimensional, estamos regidos por un conjunto de leyes que no conocemos. Conocemos las leyes de tránsito, por ejemplo, y que si nos lanzamos de la azotea de una casa al piso no vamos a volar, sino que la ley de gravedad nos va a traer hacia el fondo de la tierra, hacia el piso, ¿no? Entendemos así leyes básicas, pero hay otras más profundas y más importantes para nuestra vida que no conocemos. Nos dices, Axel, que karma es una ley de compensación, de equilibrio, de cuestiones, deudas pendientes con nuestro prójimo. Correcto. Victoria dice que karma es una oportunidad que nos da la divinidad para nuestros errores. Qué bello, me gustó eso, ¿no? Karma es una oportunidad. Fíjate que si todos los seres humanos viéramos la cuestión del karma a ese nivel, nos dejaríamos de quejar, ¿no? De quejarnos del clima, de la economía, de las enfermedades, del maltrato de los demás, etcétera. Porque entenderíamos que realmente, como lo dices, ahí hay una gran oportunidad de trascender, de autoconocernos. El karma, por ejemplo, es muy diferente a una persona que no tiene dinero, que no tiene para
para pagar la renta y sus gastos personales, y muy diferente a, por ejemplo, a Elon Musk o el dueño de Amazon o de las grandes corporaciones, aunque también tienen karma, pero tienen todo lo que quieren en cuanto a economía y cosas materiales. Su karma obviamente es diferente, pero todos tenemos karma. Pero sí, bellísimo, qué bien, una gran oportunidad que nos da la divinidad para conocernos. Muy bien. También nos dices que es el resultado de las malas acciones, nos dice René, exactamente. Más también hay el Dharma, y eso lo vamos a ver ahorita también. Es como ley de acción y reacción, es correcto. El reflejo de nuestros actos también, nos dices ahí, Idalia. Bueno, hay muchos comentarios. Karma es efecto de nuestras malas acciones. Nuevamente David, sí, gracias David, así es. Vamos a profundizar ahora. Bueno, hay muchos, gracias. Gracias también a Gustavo, a Harrison, gracias por comentar. Y gracias por sus comentarios, por sus conceptos tan bellos que nos ayudan a entender, digamos, desde otra forma de vida o de enfoque lo que es el karma. Pero imaginemos, ¿no?, que nuestra vida en sí, venimos a este mundo, ¿no?, y tenemos muy poca lucidez, muy poca conciencia de lo que hemos hecho en esta vida, para empezar. Si este conocimiento nos llegó, ¿no?, a los 20 años o 30 años y sentimos la urgencia de despertar y practicamos lo que aquí compartimos y llegamos a darnos cuenta de que realmente en el pasado estuvimos solamente viviendo por vivir, sin ningún objetivo trascendental en la vida, sin verlo realmente como una escuela, como una aula, una sala de clases donde vienes a estudiar y a graduarte. Y si no te gradúas, pues obviamente vas a tener que repasar el año. Entonces, cuando venimos y nos hablan del esoterismo, aquí en estos conocimientos, del karma y todo, entonces empezamos más que nada a poner atención a nuestra vida. Por lo menos eso es lo que se espera. Para aprender cómo las acciones que tuvimos en el pasado ahora están presentándonos una reacción. Todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un vínculo, tiene una conexión con hechos equivocados, erróneos, fuera de lugar en un pasado. Digamos que si ves, por ejemplo, un timeline o el tiempo de vida de alguien, todo se desenvuelve en pasado, presente y futuro y sigue el ciclo. Luego el futuro termina convirtiéndose obviamente en presente y luego en pasado. Y siempre vamos así, dando vueltas a lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el concepto, digamos, que podríamos o que la gnosis nos presenta sobre el karma? ¿Qué es el karma? En un libro que el maestro Samael Aun Weor, que es el autor de todo lo que nosotros comentamos aquí, escribió. Este libro se llama El Catecismo Gnóstico. Excelente trabajo para, por ejemplo, inculcar los principios gnósticos a nuestros hijos, ¿verdad? Leérselos en la cama, leérselos antes de que se vayan a acostar, durante la comida o simplemente estudiarlo como una forma de incentivar nuestra mística. Ahí en ese libro hay un capítulo que se llama precisamente Karma y Dharma, la gran ley. Y ahí se nos dice que el karma es el castigo que la gran ley nos depara por nuestras malas obras. Se paga karma no solamente por el mal que se hace, sino también por el bien que pudiéndose hacer no se hace. ¿Okay? Ahora ya nos está llegando a otro nivel esto, ¿no? Sí, está bien, el karma es las consecuencias de algo malo que hicimos en el pasado. Pero también ha habido momentos en nuestra vida que pudimos hacer el bien y no lo hicimos, ¿no? Alguien, por ejemplo, nos pidió un plato de comida, tenía hambre, y aunque teníamos la manera, preferimos guardar ese dinero, guardar ese alimento para nuestros hijos o nuestros familiares.
argumentando en la mente que eso era lo correcto porque son nuestros familiares. Pero en realidad todos los seres humanos estamos relacionados de alguna otra manera. Hemos nacido en este planeta, bajo esta bóveda celeste, en esta galaxia, porque estamos relacionados. Tenemos un vínculo unos con otros a través del karma saya, que es un subtipo de karma. Entonces, lo que uno debe hacer en eso, para hacer el bien, es resolver las necesidades inmediatas de los demás. Quien quiera que nos encontremos en la calle, ¿no? O pudimos haber, ayudado a una persona para salvarle la vida de alguna manera, ¿no? Y no lo hicimos por temor. O pudimos haber solventado los gastos de nuestra casa, de nuestra familia, y no lo hicimos por darnos un gusto, no un lujo. Eso ocasiona karma. Eso trae dificultades familiares, etc. Así que, pudiendo hacer el bien, pudiendo hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. Hacemos lo que no es realmente necesario. Entonces, ver el karma desde ese punto de vista nos pone aún más atentos, porque ahora vamos a estar más atentos en esas oportunidades que se nos presentan de hacer el bien también. No solamente estaremos vigilando nuestra vida de no hacer mal, que es más fácil darnos cuenta cuando debemos no hacer el mal, que darnos cuenta cuando debemos hacer el bien, y no lo hacemos, porque nuestra conciencia duerme. Pero si ponemos atención en la calle, por ejemplo, yo preguntaría esto. En un país, y acá en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? En un país potencia como Estados Unidos, no sé, Suiza, otros países, que haya gente, limosneros, pidiendo limosna en las paradas de las calles o debajo de los puentes, parecería absurdo o ilógico para personas que nos ven, por ejemplo, en Centroamérica o Suramérica. Pero las hay, y hay muchas personas así. Y se sostienen ahí, se mantienen ahí precisamente porque hay gente que les da. Entonces, dar nosotros ayuda o limosna a alguien que está pidiendo en la calle, ¿será bueno o será malo? Se los dejo como reflexión. ¿Traerá karma no hacerlo? ¿O traerá karma hacerlo? ¿Cómo está ahí? Reflexionemos eso y vean poniéndome sus reflexiones en el chat. Entonces, ¿qué es ahora lo opuesto? Si ya vimos que el karma es un castigo, que la ley. ¿Y quién es la ley? Pues la ley divina es una ley que está por encima de las leyes terrenales. Es una ley de tipo superior. Es una ley que no se corrompe, que no se vende. Está dirigida por el señor Anubis y 42 jueces que se encargan de administrar muy bien la ley en todos los seres humanos. Mas también está el lado positivo. También las acciones buenas que tú hagas correctamente te traerán una respuesta o una reacción positiva. Y eso es lo que se llama dharma. Entonces tenemos karma, dharma. Resultados negativos, resultados positivos. Resultados que causan dolor, amargura, resultados que causan dicha, felicidad, armonía, ¿sí? Fluidez económica y de salud, etc. Entonces, karma y dharma. ¿Cuál de estas dos preferimos tener? Obviamente hoy en día tenemos un gran desequilibrio. Nuestras vidas se desenvuelven más por el karma que por el dharma que pudiéramos tener. Hace falta trabajar más en pro de la humanidad, hacer el bien a la humanidad, ayudarle a que reciba estos temas, por ejemplo. Si alguien quiere, por ejemplo, en el trabajo, ¿no?, ser ascendido, tener una mejor posición y ganar más para sí, tener un mejor nivel de vida en su familia, está bien, pero que lo haga pasando por encima de los demás, de los más débiles, no es correcto. Entonces te trae karma. No es legítimo al 100% eso. Pero si tú buscas ascender, está bien. Pero
en esa búsqueda también ayudas a los demás a elevar su nivel de ser, a ganar mejor, a hacer su trabajo mejor, etcétera, entonces estás teniendo o tendrás una reacción dármica o un dharma. Entonces sí tendrás esa posición que quieres y será más sólido, mejor fundamentado en la empresa donde estás. Entonces el dharma son premios que la gran ley nos otorga por nuestras buenas acciones. ¿Sí? Hay que hacer buenas acciones por montones. ¿Y qué es la gran ley? Decíamos, pues la gran ley es la justicia divina que le da a cada quien, nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos según nuestras obras. O sea que realmente el castigo de Dios pues no existe, sino que todos son reacciones de nuestras propias acciones. Yo siempre me preguntaba esto, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes también se lo ha preguntado. ¿Por qué en un día nada más? Si vemos las estadísticas, nacen que serán miles de personas, no sé exactamente. Pero tengamos un número aquí ficticio, ¿no? Que tengamos 10,000 nacimientos. Y que la mayoría de esos nacimientos, la mayoría de esos bebés nazcan en un país, por ejemplo en África, de esos lugares donde no hay que comer, o en esos lugares donde están en guerra y vivan unos cuantos días y mueran inmediatamente, o sus cortos días o meses sean terribles, que sus madres no tengan ni energía para darles sus alimentos o para alimentarlos, para amamantarlos, es muy doloroso, ¿no? O niños que tienen que nacer en algún lugar donde serán castigados y maltratados por el padrastro, la madrastra y hasta violados sexualmente, inducidos a los vicios, a las drogas, explotados. Yo no encontraba la lógica en eso, ¿no? Porque a mí me habían dicho en la religión que todos éramos hijos de Dios y que Dios es bueno. Pero también teníamos eso, entonces yo no entendía. Ahora ya al entender, al saber del karma, sabemos que cada quien nace en el país, en el lugar, en la familia que tiene que nacer de acuerdo a las acciones que tuvo en una vida anterior, porque vivimos muchas vidas o muchas existencias. Venimos a este mundo muchas veces. Y saber eso es importante porque uno no se va, o te puedes ir de este mundo y creer que ya saliste bien en todo, y aquel crimen que cometiste de joven, no se lo dijiste a nadie, ya pasó desapercibido, nadie se da cuenta, todo está bien. Pero no, en una existencia futura, tú tendrás que pagar también eso. Las cosas se acomodarán porque la ley divina, la justicia divina, sabe cómo trabajar desde la parte invisible de la naturaleza, sabe cómo organizar a las gentes, a las razas, a todo, para ponernos en el lugar exacto donde hemos de pagar por ese error antiguo. Entonces estos señores de la justicia divina hacen la justicia a toda la humanidad, son los jueces del karma, 42 seres inefables que ya han logrado encarnar a su Dios interno, a su Cristo interno, mas son dirigidos por un gran señor de la ley, por el gran arconte de la ley, el maestro Anubis. Y ahí forman un tribunal kármico, un tribunal del karma, donde todos tenemos que presentarnos después de la muerte, después de que nuestro cuerpo físico deje de funcionar. Ellos obviamente juzgarán nuestros actos, nuestra vida que acaba de pasar, con infinita sabiduría. Ellos son seres perfectos, están más allá del bien y del mal, saben exactamente lo que corresponde hacer en ese momento, lo que corresponde determinar para cada ser humano. Este tribunal del karma se encuentra en la quinta dimensión, en la constelación de Libra. Y uno puede, si uno sabe que tiene un karma intenso, fuerte, uno puede negociar también. Si aprende uno a salir conscientemente en astral y se dirige, ¿sí?, en ese mundo astral, en la quinta dimensión, a la constelación de Libra, con plena conciencia, ¿sí?, entonces puede aprender a negociar su karma. Aquí todo está pues en nosotros aprender a salir
de nuestro cuerpo en forma consciente, porque salimos en astral todas las noches. Eso no está en tela de juicio, eso no está aquí en cuestión. Lo que es el problema es que lo hacemos inconscientemente, mecánicamente. Les aseguro que del momento en que decidimos acostarnos a descansar, al momento en que nos quedamos dormidos en sí, pasan por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestro corazón, decenas de agregados psicológicos, decenas de yoes, decenas de entidades, muchas de ellas diabólicas, que desfilan por nuestro cuerpo, porque no sabemos poner atención, no sabemos hacernos conscientes antes de quedarnos dormidos. Y eso es un gravísimo problema. Muchas personas, lamentablemente, ni siquiera saben relajar su cuerpo antes de irse a descansar. En ese nivel el cuerpo no se regenera, no se llena de energía nuevamente, no descansa como debería. Entonces hay que aprender a relajarnos, hay que aprender a poner nuestra mente en blanco antes de irnos a dormir. Y para darnos cuenta exactamente cuando el ego se despega, se aparta del cuerpo y se va. Es un momento muy sutil, muy ligero, que si no estás atento, se te perdió, se te escapó. Cuando vienes a ver, ya tu mente vagabundeaba por muchos lugares, mas no estaba ahí consciente de los procesos que se estaban llevando a cabo. Entonces, poner atención. Siempre en todos nuestros videos, nosotros les damos claves para despertar, y se las damos porque están en los libros de este gran maestro que nos comparte. Entonces, obviamente, nosotros también compartimos. Hacer eso, ¿no? Poner atención. Volvernos, de hecho, en una de las obras de este gran maestro de misterios mayores, nos dice que debemos usar unos minutos antes de dormir para observar bien nuestra habitación alrededor. El color en que está, las luces que tenemos, pues todos los artículos que hay ahí en la cabecera de la cama o en la mesa del lado de la cama o en el piso, la puerta, todo. Que tomemos nota de todo lo que está a nuestro alrededor antes de irnos a acostar. Es una maravillosa técnica también, porque tú sigues haciendo eso al irte a acostar y vas a ver en el mundo astral que las cosas que tú veías en el mundo físico allá están cambiadas. Allá las cosas están diferentes. Aquel cuadro que viste ahí no está ahí. O tienes artículos de más ahí que no estaban. O puede estar otra persona ahí contigo, cosa que en el mundo físico no era así, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a contemplar, poner atención. Para eso se requiere que la mente esté en blanco. En nuestro video anterior hablamos un poco sobre la mente, vale la pena repasarlo para que sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos poner la mente en blanco. ¿Okay? Poniendo la mente en blanco, nosotros vamos a tener una sensación de algo diferente en nosotros, como una inquietud por hacer algo más, por aprender algo más. Si a esa inquietud le añadimos también la contemplación, la observación de nuestro entorno, entonces, créanme que la conciencia se dinamiza y tenemos más oportunidades de darnos cuenta cuando nos desdoblamos del cuerpo, nos salimos del cuerpo. ¿Okay? Esta gran ley entonces nos juzga según sus obras. En el Evangelio de Jesús, o en la Biblia, que todos ustedes tienen, me imagino, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 2, ¿qué dice? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Ahí nos dice palabras atribuidas al gran maestro Yeshua ben Pandira, el gran maestro Jesús, el Cristo. Entonces nos habla obviamente del karma, de las consecuencias, buenas o malas. ¿Quiénes son los que hacen la justicia divina? ¿Okay? La justicia divina
la hacen a toda la humanidad los grandes jueces del karma, 42 jueces inefables, ya dijimos. ¿Cuál es el castigo que recibe cada persona por sus malas obras? El castigo o karma que recibe cada persona por sus malas obras está relacionado con la magnitud de la falta. Si el delito es grave, el karma será muy doloroso, obviamente. Todos nuestros sufrimientos en este valle de lágrimas están relacionados con nuestro karma. Y otra cosa, otra práctica que podemos hacer ya en una forma de reflexión, es de que si estamos sufriendo, no sé usted tal vez está viendo este video esta noche, o ya no es viernes, es otro día, pero lo está viendo, ya grabado, y tal vez algo lo trajo a este video, y no sabe ni qué, pero en el fondo siente un dolor, un sufrimiento, una amargura, como algo que le oprime el corazón, y no sabe por qué. Bueno, ese dolor, esa opresión en su centro emocional es debido al karma. Obviamente, el karma, cuando nosotros no sabemos hacer el bien, tenemos que hacer el karma, pagar el karma con dolor. Entonces, cuando hay dolor en nosotros, es precisamente porque ha habido un error que lo ocasionó en el pasado. Entonces, en medio de ese dolor, y sé que es difícil, nosotros hemos trabajado con personas en un estado depresivo profundo, que la depresión ya viene cuando ese dolor ya es tan intenso que la persona ya se da por vencida, ya no piensa que ya nunca va a salir de ahí, deja de luchar, entonces se gastan sus centros, sus plexos nerviosos y cae entonces en la depresión. Antes de la depresión hay una etapa muy interesante donde la persona, movida por ese mismo dolor, busca ayuda, ¿no? Lo comenta con sus familiares, con sus amigos, lee algún libro, trata de saber el porqué de ese dolor. Pero llega un momento en que ese dolor es tan intenso y no hay nadie que le dé una respuesta. Estoy hablando de cosas graves. Estoy hablando de, por ejemplo, personas que perdieron un hijo en un accidente, o alguien que su casa se le quemó y perdió todas sus propiedades, alguien que lo traicionaron, ¿no? Se le fue la esposa o el esposo y la dejó con hijos y sin dinero para pagar la renta, etcétera. Estamos hablando de cosas graves que ocasionan un gran dolor en la persona, ¿ok? Pero ese dolor, si nosotros lo sabemos estudiar, si no lo sabemos estudiar, nos va a llevar a la depresión. Pero si lo sabemos estudiar, vamos realmente a prevenir caer en la depresión y además a aprender la lección. Si ya hablamos que cada dolor es producido por un error, es una consecuencia de una acción mala, entonces debemos interesarnos por meditar y reflexionar sobre cuál ha sido mi acción negativa, mi acción equivocada. ¿Qué es lo que yo he hecho incorrectamente en mi pasado que me ocasionó este dolor? Entonces, pero obviamente toma mucho tiempo, toma mucho estudio llegar uno realmente a descubrir esa causa de esta reacción o de este dolor que estamos viviendo ahora. Esa causa obviamente estará en el pasado. Podría estar hasta en existencias anteriores. Si uno dice, bueno, una persona de repente, ¿no? Apareció en mi vida y pues no, vino y de la nada me golpeó, me insultó sin siquiera conocernos, solo por el intercambio de algunas palabras. ¿En verdad se originó todo eso ahí? No, es porque ya tenemos a veces vínculos kármicos, ¿no? Recurrencias con otras personas y que tenemos que venir a pagar, a cumplir en esta existencia. Este es el punto, que los señores del karma, ya hablamos un poco de eso, están en la quinta dimensión y desde ahí ellos tienen conciencia completa, muy clara de lo que cada uno de nosotros somos, es decir, nos conocen mejor que nosotros a ellos. Entonces, ellos saben nuestros errores,
pasados, cómo se continúa en el presente, cómo será en el futuro. Y lo saben precisamente porque dentro de nosotros hay una parte del ser, me refiero a lo espiritual, que se llama el Kaom interior. Es como un policía de karma que está dentro de nosotros, que se encarga de administrar el karma de acuerdo a nuestros errores pasados. Es decir, uno no puede decir, no, es que se equivocaron, esto es demasiado dolor, ¿por qué me tocó a mí, no? No, nadie se equivocó. La ley del karma es exacta, es precisa. No le da más a nadie ni menos a nadie. Simplemente se aplica, el karma se aplica la reacción a esa acción negativa. ¿Sí me entienden? O sea, uno no puede culpar ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus padres, que porque en el ADN y en la genética me mandaron todas las enfermedades. No, uno no puede culpar a Dios, uno no puede culpar al gobierno, uno no puede culpar a los ángeles, ni a los extraterrestres, ni a los Anunnaki, ni a los reptilianos, ni nada de eso. Uno no puede culpar a nadie de su dolor. Su dolor tiene resortes secretos íntimos en usted mismo. Busque el origen de eso en usted mismo y verá. Y el día que encuentre uno los orígenes, las raíces de ese dolor en uno mismo y se dé uno cuenta plena, ¿no?, de las consecuencias de eso, uno podría llegar a arrepentirse, a sentir realmente un arrepentimiento supremo. Y un arrepentimiento supremo va más allá del arrepentimiento nada más superficial del momento, donde pasa algo, hacemos algo, ¿no?, equivocado, cualquier error y decimos, lo siento, perdóname y ya nos vamos. No, el arrepentimiento supremo es más profundo. Es cuando tú llegas a comprender realmente el porqué, la raíz secreta de todos tus sufrimientos. Un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, en la oficina, ¿no? Bueno, empezamos el día, vamos, preparamos nuestro café y bueno, vamos por el pasillo hacia nuestro escritorio y vamos un poco distraídos y esa distracción nos hace chocar con un compañero de trabajo y le echamos el café encima. Y decimos, bueno, lo siento, discúlpame, perdóname y nos vamos. O tal vez esa disculpa nos lleve algún minuto o dos, algo, ¿no? Y pensamos que ya todo está aclarado y el punto no llegó a más, pero en realidad la otra persona se queda con algo. Se queda pensando, ¿no? Bueno, ¿y esta persona qué le pasa? ¿Realmente vendría distraída? ¿Lo hizo a propósito? ¿Ya me quemó? ¿Me ensució toda la ropa? Me voy a vengar en la primera oportunidad que tenga, me voy a vengar. Es más, la voy a poner mal con el jefe para que la corran, etcétera, etcétera. ¿Sí? El problema no se soluciona del todo con un simple lo siento, o como se usa acá en Estados Unidos, I'm sorry. Nada más con decir I'm sorry no se soluciona toda la cuestión. Quedan siempre reminiscencias, quedan siempre algo en el fondo que en su momento traerán su consecuencia a cada uno de nosotros. Pero no sabemos ver así con amplia visión, ¿verdad? Si supiéramos, entonces haríamos algo más. Y no sabemos ver así, con esa visión amplia, porque estamos dormidos, porque el porcentaje de conciencia que manejamos es muy mínimo en realidad. No tenemos conciencia plena de las relaciones humanas, de cómo hablar, de cómo decir, de cómo sentir, de cómo expresarnos. Siempre nos expresamos o vivimos o existimos de acuerdo a lo que hemos aprendido que está bien. Pero muchas de las cosas que hemos aprendido como buenas son malas. Y muchas de las cosas que hemos aprendido como malas son buenas. ¿Sí? Entonces tenemos que ser más reflexivos. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, ¿no? Si una persona ya anciana sufre mucho de todos los dolores del mundo, tiene el COVID, está conectado, y estoy diciendo esto con mucha responsabilidad, no crean que no, ¿no? Está conectado con el respirador, etcétera. Y los hijos
no les importa el dolor por tal de tenerlo ahí. No, esa alma está sufriendo, entonces ellos creen que están haciendo bien porque están reteniendo esa alma, pero en realidad están haciendo, pues digamos, es grave porque con violencia, fundamentados nada más en su sentimiento y su sentimentalismo, retienen a una persona ahí, conectada a máquinas cuando ya sabemos, cuando ya se sabe que esa persona tal vez no vuelva jamás, ¿no? Y eso sería malo, que una persona dijera, bueno, lo desconectamos ya, yo soy responsable, traía sus consecuencias, pero en los tiempos antiguos en China era lo que hacían y se veía como un acto de heroísmo, que el hijo realmente fuera capaz de hecho hasta el hijo sacrificaba al padre, tenía el valor de hacerlo cuando ya el padre estaba demasiado dolido o lastimado, ya no se podía ni levantar, ya nada más estaba sufriendo y quejándose. Entonces era considerado como un acto heroico que el hijo viniera y sacrificara al padre. Obviamente, otros tiempos, otras costumbres, ¿no? Podríamos arguir, otra ética, sí, pero ¿cuál es entonces lo correcto? ¿No? ¿La continuación del sufrimiento simplemente por sentirme bien yo? ¿O la cesación del sufrimiento de una persona que sufre, obviamente, y que tal vez es lo mejor? U otro caso, en el Tíbet, por ejemplo, obviamente es un país muy difícil y era más antes que no había ni luz eléctrica, etcétera. Los niños que nacían en el verano, pues más o menos, pero había bebés que nacían o que nacen todavía en el invierno, donde está muy frío. Y la madre, en tiempos de antes estoy hablando, la madre le hacía un rito al niño, recién nacido, iba con él, lo llevaba y lo sumergía en el río, de aguas heladas obviamente. ¿Está bien o mal? ¿Es eso bueno o malo? Muchos de esos niños morían, pero muchos salían más fuertes de eso, ¿no? Entonces ese era el pensamiento de las madres y de la cultura toda en el Tíbet. No es que las madres lo hicieran nada más porque ellas querían, sino que era parte de la cultura. Si el niño realmente resistía eso, obviamente era como una inmunidad, como fortalecer su sistema inmunológico, y ese niño, créanlo, que iba a sobrevivir las cuestiones más fuertes, todas las calamidades del clima ahí en ese país tan extremo, ¿no? Pero nosotros lo veríamos diferente, porque es cuestión de costumbres. Entonces, realmente, ¿qué es bien y mal? ¿Qué es bueno y malo? O el otro caso de que también en el Tíbet, que ellos tienen obviamente una cultura muy diferente a la nuestra, pero casos muy, muy sencillos, como que una madre a su hijo de 4 a 5 años lo corra de la casa y que le diga, vete allá a aquel lugar, ahí vas a vivir, ya no te quiero ver aquí. Para nosotros, ¿qué sería? Terrible, ¿no? ¿Cómo puede ser esa mujer tan cruel? ¿Cómo manda a su hijo allá? Pero ¿qué podríamos pensar si ese hijo se fue a ese lugar, ese niño, tocó esa puerta que la madre le dijo que tocara, fue aceptado ahí y ahora se convirtió en un gran lama? Porque ese niño fue al monasterio. La madre lo mandó que se fuera al monasterio. La madre fue capaz de sacrificar su dolor de madre, su apego a ese hijo que llevó en sus entrañas y lo amamantó y le dio sus primeros alimentos y lo abrazó con tanto cariño. Ella sacrificó todo eso para hacer ese acto revolucionario de llevar a su hijo, de mandar a su hijo al monasterio y que se convirtiera en un lama. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿No? O sea, hablar del bien y del mal es muy fácil, pero realmente saber qué es bueno y qué es malo, o qué es beneficioso y qué es perjudicial para nosotros, no crean que es tan fácil. Uno tiene que realmente volverse muy reflexivo, meditar mucho,
estudiar mucho ética, pero una ética fundamentada en los libros de los maestros, no una ética superficial fundamentada en la escuela y en las costumbres de familia, sino una ética profunda, valores profundos, que surjan en un estado de arrepentimiento supremo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas en la vida que están mal y parecen buenas, y hay otras cosas que están bien y parecen malas. Ahora, no sé si tengan preguntas por ahí. Ya nos pusimos demasiado serios, fue realmente muy profundo esto que salió en esto, ¿no? Pero hay un libro que se llama los Prajna Paramitas, los Paramitas. Ese libro hace poco lo hicieron accesible al público en inglés. Creo que ya existe también traducido al español. Busquémoslo como los Prajna Paramitas, descarguémoslo, estudiémoslo, y ahí se habla de una ética diferente, superior realmente a la nuestra. ¿O qué diríamos el caso, de nosotros cuando un ser querido muere? Bueno, lo velamos, le compramos una caja muy bonita, le llevamos flores, lo enterramos con el luto, ¿no? Y todo lo que eso, la situación exige. Gastamos grandes fortunas de dinero para todo eso, para darle la despedida con mariachi o como sea, pero hacemos digamos un rito, algo, ¿no? Una práctica de eso, una costumbre. Y llevamos el cuerpo y lo enterramos en una tumba donde su cuerpo va a convertirse, por los microbios que existen y parásitos que existen en los mismos intestinos y en el cuerpo en sí, aunque le extraigan los órganos, los intestinos y demás, hay otros tipos de parásitos en el sistema de eliminación que quedan ahí, y eso hace que el cuerpo se descomponga y se llene de gusanos, y los mismos gusanos se comen la carne, ¿no? Y dejan convertida a esa persona en un esqueleto. Pero eso no lo vemos, porque está en su féretro, en su caja, ¿no? Y visitamos ese lugar, ese cementerio, y nos imaginamos que esa persona está tal cual allí adentro, pero en realidad no. En el Tíbet lo que hacen es que, bueno, hoy en día se han metido mucho en la cultura china también, pero en la pureza de la cultura tibetana, ahí el desencarnado es destazado, ¿sí? Le arrancan, hay una persona especializada en eso que le arranca por trozos, por pedazos su carne y se la lanza a los cuervos. Y los cuervos de eso se alimentan, los zopilotes. Entonces, es algo lúgubre y si uno no está entrenado para ver esas cosas y entenderlas, parecería algo tenebroso, ¿no? Ver una persona que empieza a tocar un tambor y empieza a hacer unas invocaciones y unos mantras muy fuertes y empiezan a llegar los zopilotes. Y hay otra persona ahí en el campo ese que está destazando a los muertos, a los cadáveres, ¿no? Eso es terrible. Es una tremenda impresión. Pero de hecho hay gente que van a presenciar eso, a ver todo eso, cómo se da. Es un gran espectáculo que da, digamos, a la emoción fuerte, ¿no? Porque ahí pues se movilizan muchas energías. El caso es que en pocos minutos estos zopilotes dejan convertido ese cuerpo en puros huesos. Lo mismo que pasó en años tal vez en el féretro. Entonces el cuerpo se procesa más rápido, la personalidad se procesa más rápido y el alma también se libera más rápido de eso y sigue adelante con su juicio interno con los tribunales del karma, los cuales ya mencionamos. Entonces, ¿qué realmente es lo correcto y qué es lo incorrecto? Debemos cuestionarnos, siempre, siempre. Si eso que vamos a hacer o que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Traerá karma o traerá dharma? ¿Sí? Es una forma de vivir diferente, uno reflexionando siempre. No dejando que todos tomen decisiones por uno, sino uno también tomar sus decisiones. Por ahí veía cómo
Jeff Bezos, que tiene la mayoría de las acciones de Amazon, archimillonario, y también Elon Musk, que es el hombre considerado el hombre más rico del mundo, dicen que ellos llegaron a ese nivel de tener tanto dinero porque decidieron ponerle atención a las decisiones que tomaban todos los días. Y hasta Warren Buffett afirma que él se ha hecho archimillonario precisamente haciendo solamente 3 buenas decisiones por año. Entonces, ¿qué decisiones estamos tomando? Si estamos en la miseria es porque hemos tomado decisiones en forma incorrecta. Decisiones incorrectas. Si estamos en un matrimonio que nos causa dolor y amarguras, es porque tomamos esa decisión en su momento. Si estamos en un empleo que no nos pagan así o así como sea, es porque tomamos la decisión nosotros de hacer eso y firmamos un acuerdo, un contrato, etcétera, y estamos. Pero ¿por qué tomamos las decisiones en forma tan incorrecta? ¿Por qué no somos capaces de reflexionar mejor antes de hacer las cosas? De tener una actitud más dinámica, más atenta ante el momento de tomar decisiones. ¿Sí? O tenemos, por ejemplo, algo que pasa todos los días. Tal vez vamos a buscar un lugar donde ir a comer y a relajarnos un momento. Hay varios en el panorama y escogimos uno, tomamos una decisión. Al llegar ahí, nos sentamos y resulta que fue la experiencia más pésima del mundo, ¿no? La comida fea, el mal servicio, el lugar estaba sucio, una que otra cucaracha corriendo por ahí, deslizándose rápidamente por el piso, a escondidas, y por eso vamos pagando, ¿no? De todas maneras tenemos que pagar. Después salimos lamentándonos, ¿no? Hablando mal de eso, pero en realidad nosotros tomamos la decisión de ir ahí. ¿Fundamentados en qué? Bueno, ahí es donde hay que reflexionar. ¿En qué nos fundamentamos al tomar nuestras decisiones? ¿Qué es lo que está realmente sirviendo de base a nuestras decisiones de todos los días? Y decisiones que son fuertes, tremendas, ¿no? Las decisiones son, digamos, el punto medio entre la acción y la reacción. Estamos nosotros ante la posibilidad de modificar la reacción de esa acción pasada con la decisión. Pero si la decisión no es acertada, obviamente las consecuencias van a ser negativas o dolorosas. ¿Cómo nos liberamos del karma? Bueno, primero, pagamos karma por delitos que cometimos en vidas pasadas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Creen que se pague karma también o eso ya quedó borrón y cuenta nueva, no? Quedó en el pasado ya, pasó desapercibido ante los grandes jueces. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el maestro Samael Aun Weor nos dice, sí, pagamos karma por delitos que cometimos en vidas pasadas. Y según la gravedad de esos errores, así serán las consecuencias de vida en la nueva existencia y los sufrimientos que padeceremos. ¿Okay? Igual en esta, si nosotros no sabemos vivir correctamente, no sabemos relacionarnos correctamente con el medio ambiente, con nosotros mismos, con nuestro ser, con los demás, con el jefe, con el internet, entonces tendremos consecuencias negativas en esta y en existencias futuras, si es que las tenemos. ¿Cómo nos liberaremos del karma? ¿Cómo podríamos liberarnos del karma entonces? Obviamente, según lo que hemos hablado hasta ahora, pues estamos de acuerdo, ¿no? Que debemos liberarnos del karma. ¿Por qué? Porque realmente la esencia del ser humano proviene de la Vía Láctea, donde todo es felicidad, donde todo es armonía, paz, donde estás viviendo precisamente en la dimensión de tu ser, de tu Padre, donde el ego no existe, donde no tienes que pagar facturas, donde no se gasta el cuerpo físico, donde la vida y la muerte realmente no existen. Vives en un eterno ahora. En el absoluto solar, por ejemplo, hablábamos de que el tiempo es mucho más rápido, 49 veces más rápido que en el mundo físico. Entonces, imaginemos lo que es eso, ¿no? Aquí entonces,
¿cómo podríamos o qué podemos hacer para liberarnos del karma entonces? ¿Qué se les ocurre? Bueno, primero el karma, la gente común y corriente que no conoce el esoterismo, que no está practicando una filosofía de cambio de su vida, va a pagar el karma con dolor. ¿Sí? El dolor es la consecuencia del error. Es el medio por el cual la ley divina cobra las cuentas a quienes no quieren trabajar en sí mismos. De todas maneras va a haber dolor. Aunque hay personas que ya no les importa sufrir, ¿no? Ya se hacen duros de corazón, ya ni sienten el dolor. Pero en la involución, en los mundos sumergidos, en los mundos infiernos, entonces ese dolor se multiplica para que sí se hagan conscientes de ese dolor como consecuencia de su propio error. Entonces el karma se paga con dolor. Pero también se paga haciendo buenas obras a montones, ayudando a los demás, asegurándonos que el sediento tenga que beber y que el hambriento tenga que comer, asegurándonos que una persona llegue al hospital y sea atendido, que le lleguen sus medicinas, asegurándonos que la humanidad conozca estas cosas y empiece a practicar por su propia liberación, sacrificándonos por los demás, haciendo de nuestra vida una obra maestra, una obra de arte, en el trabajo, en la casa, viviendo y moviéndonos con armonía, con respeto hacia los demás, con amor, pero pues todavía no sabemos qué es eso, pero por lo menos compasión por todos los seres, respeto por todos los seres. Entonces se va saldando karma. En esa manera iremos liberándonos del castigo que deberíamos recibir si no estuviéramos haciendo nada. Obviamente, cada acto equivocado genera en nosotros una entidad psicológica, y mientras esa entidad psicológica no sea desintegrada, no sea reducida a polvo, entonces siempre estarán ahí las posibilidades del dolor y las posibilidades del error también. Entonces también nos liberamos del karma, obviamente, eliminando las creaciones psicológicas que llevamos dentro, para que nuestra luz brille, para que nuestro ser, nuestro Cristo interior se encarne en nosotros y brille como debe ser, devolvernos la naturaleza crística que en un momento tuvimos hace miles y millones de años, en un remotísimo pasado. Claro que no nos acordamos, y no nos acordamos ni siquiera qué comimos hace un mes, ¿verdad? O cómo nos vestimos hace una semana. No nos acordamos siquiera cuál fue el primer pensamiento que tuvimos hoy al levantarnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a acordar de algo que éramos, o que fuimos, o que vivimos hace 1,000,000 de años? En un estado edénico, superlativo, pues obviamente no nos acordamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas prácticas que aquí en la Gnosis se entregan para que nosotros aprendamos a vivir correctamente. No solamente en el mundo físico, sino vivir correctamente también en los mundos superiores. Que nos dé un buen dharma, una vida más dármica en un futuro. Y una regla aquí de oro, podemos decir, es no quejarnos. ¿Okay? Nunca quejarnos de lo mal que nos va, porque ahora ya sabemos que es por karma. ¿Por qué quejarnos de algo que nosotros hicimos mal? No sería honesto, ¿no? No estaríamos siendo sinceros con nosotros mismos. Cuando uno es sincero consigo mismo, acepta sus responsabilidades y sabe que ese dolor, que ese sufrimiento es porque algo hizo mal. Entonces, corríjase y su vida cambiará y el dolor cesará. Ok, vamos a ver qué preguntas hay aquí o comentarios. Déjenme revisar el teléfono. Pueden hacer sus preguntas sobre el karma, sobre el dharma. Ahorita vamos a aprovechar que tenemos tiempo para contestarlas. A ver, ok, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Saludos hasta Chilpancingo, Guerrero. Creo que ahí nos quedamos. Ok, no, nos quedamos aquí, con Villan Reason. Hay que reconocer el karma y negociar el mismo. Exacto, reconocer el karma. Hablaba de eso, reconocer que es tu responsabilidad.
que sufres porque tú mismo o tú misma hiciste algo que obviamente trajo como consecuencia ese sufrimiento. Dice aquí Villan Reason, el karma nos mantiene en el ciclo del renacer, o si es muy fuerte el karma nos deja atrapados en el bardo. Casos hay también de que una persona por karma esté consciente en el bardo de la muerte y quiera regresar, o tal vez en el bardo del renacimiento antes de llegar al mundo y no lo dejan regresar. También puede ser que esté pagando karma por eso. Pero el karma, por lo normal, pues lo venimos a vivir con la recurrencia, ¿no? Nos mandan nuevamente a este mundo para seguir pagando ese karma. Mike nos dice, buen ejemplo sobre el niño llevado al monasterio. Exactamente, ¿no? Cuando leía Lobsang Rampa hace muchos años, muchas de esas cosas se me quedaron grabadas y a veces las comparto aquí porque en realidad pues es algo terrible, ¿no? Que una madre se desapegue de su hijo, toda la familia, pero en realidad para el padre es más fácil que un día se tome una decisión de hecho fundamentada en que ellos saben que ese niño pues ha hecho un trabajo en sus vidas anteriores, entonces lo mandan allá y no tiene que haber lágrimas ni ninguna muestra de dolor para que no afecte al niño y el niño desista. Entonces lo mandan de una forma autoritaria. Usted tal día se va a ir con los monjes y no vuelva, porque no vamos a abrir la puerta. De hecho, comentaba ahí Lobsang Rampa que uno de esos casos, después de algunos meses de estar ahí, el jovencito, el niño, salió con los demás de su edad del monasterio al pueblo a hacer algunas diligencias y se encontró con sus padres. Y sus padres como piedra, como pared, ni le hablaron, ni lo miraron, ni le sonrieron, ni nada. Podríamos decir, eso es muy cruel, ¿qué te pasa, no? Pero en realidad era lo mejor para templar al niño en su trabajo, en su disciplina. Porque si los padres le hubieran dicho, hijo, cómo te extraño, vente, mejor quédate aquí en la casa, sea como sea, vamos a salir adelante, vente, mira, le harían un gran daño a quien podría volverse un gran lama tibetano, un gran maestro de la logia blanca, un ser despierto. Hay que ser más conscientes, ¿no? Y romper todo ese tipo de vínculos y lazos que realmente nos hacen más débiles y ver a la humanidad toda como nuestra gran familia, ¿okay? A todos los seres humanos, así sea negro, blanco, chino, japonés, como sea, aprender a vernos como hermanos todos. ¿No les parece? Sí, es una bonita filosofía, pero que se ponga en práctica. Pero en realidad siempre estamos peleando, unos contra otros. El anglosajón por sus propios derechos, la raza de color por los de ellos, el hispano por los de ellos, el oriental por sus costumbres y todo. Y siempre estamos en esa competencia. No hemos aprendido que esa palabra competencia debe cambiarse totalmente en la era de Acuario por la cooperación. Si todos cooperamos, podemos hacer de este mundo algo mejor. Pero si estamos siempre preocupados por ser más que los demás, por subir al tope de la escalera, por ser grandes empresarios o grandes personajes, sin preocuparnos por el bien de los demás, estamos haciendo de este mundo un desastre, un caos total, espantoso. Y así pues no vamos a cambiar. Luz Juárez, me dices, querida hermana, que en estos tiempos se hace lo que según la opinión de otros está bien. A veces no es lo que pensamos que es lo mejor, pero no lo hacemos. Exactamente. Y ahí eso también genera karma. Si nosotros sabiendo qué es lo mejor, no lo hacemos por el qué dirán. Y no que sea lo mejor, porque igual, mejor o peor, son, digamos, los dos extremos de una misma cosa, sino saber qué es lo correcto, lo que tienes que hacer, y no lo haces por el qué dirán, o por el temor, o por inseguridad, ¿no? A veces que por inseguridad muchas personas tienen que morir porque, por ejemplo, el bombero o el doctor no estaba seguro de lo que tenía que hacer
aunque estaba preparado, pero por esa inseguridad bloqueó su intelecto, su mente, no hizo lo correcto y esa persona perdió la vida. Entonces, hacer lo correcto, pero hay que despertar conciencia para eso. Buenas noches, Rosa Laura. ¿Cómo actuar, nos dice Ariadna, con una pareja que limita en muchos aspectos y con el defecto psicológico de la ira, celos que a la vez causa daños emocionales? ¿Uno debe ayudar a personas o alejarnos por nuestro propio bien? Pues uno debe aceptar el gimnasio psicológico y aprender. Una persona iracunda se torna dócil y tranquila cuando tú sabes hablarle, cuando tú sabes cambiarle la página, cuando sabes las palabras de ira, contestárselas con amor. El uno huir de la gente iracunda es como que estuvieras huyendo de ti mismo, de ti misma, por temor a también explotar de ira, porque se torna gruesa la situación. Pero hay otro tipo de actitud que tú puedes tomar sin tener que huir de ahí, que calma a esa persona. Ante todo, devolver bien por mal. Recuerden la parábola del Evangelio donde Jesús nos dice, ¿no?, que si alguien te pega en una mejilla, ¿qué vas a hacer? ¿Correr? ¿Huir? Te va a seguir porque va a pensar que le tienes miedo y te va a caer a golpes, te va a ir peor. Se pone la otra para que vea que no hay resistencia en ti, que eres humilde, que no te interesa ningún tipo de enfrentamiento. Experimenta el amor realmente por todos los seres humanos y nadie estaría pensando en huir de un gimnasio psicológico. ¿Okay? ¿Qué dice sobre el Kybalión? Ahorita no es el tema, pero en alguna otra ocasión podríamos hablar del Kybalión. Rosa Laura dice, ¿cómo eliminar la mala genética de la familia? La genética se fundamenta en las costumbres de los seres humanos. Es decir, la genética en esta generación viene de los hábitos o costumbres de nuestros padres y de sus padres también. ¿Cómo podemos eliminarla? Pues cambiando nuestros hábitos, nuestras propias costumbres. Estarías generando una raza genéticamente nueva, regenerada para otro futuro. O sea, el cambio está aquí y ahora. Lisbeth Plasencia nos dice, ¿el karma se paga en vida o hasta que morimos? Hasta la misma muerte nos sirve para pagar karma, pero el mundo físico es para pagar karma. Ya en otras dimensiones ya hay que estudiar el tema de la vida y de la muerte. Creo que Iván hizo un video hace unos días sobre eso, ahí se explicó eso, qué pasa después de la muerte, todos los procesos, lo que pasa entre la desencarnación y el nuevo nacimiento. Y si no, creo que hay otros videos también aquí que hemos hecho donde se habla de eso. Estudiamos el tema de los bardos. Hay un video muy bueno en internet que se llama El Bardo Todol, o ahí nos explican los tibetanos exactamente qué pasa en el momento de la muerte, desde el momento de la muerte hasta que vuelves a renacer. Es muy interesante saber todo eso. Ok, y Dalia Flores nos dice, ¿cómo saber cuándo es dharma o karma? Si eres feliz es dharma, si eres infeliz es karma. Si tienes dicha es dharma, si tienes dolor es karma. ¿Ok? ¿Cómo actuar con una pareja que... sí, eso de las parejas. Bueno, ahí te contestó nuestro hermano misionero Vladimir. Gracias, Vladimir. Excelente labor. Bien. Gracias, Vladimir. Estás ahí muy activo. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas para dejarle ahí, ya tenemos precisamente 1 hora. Nuestros videos pues se quedan ahí, ¿no? 1 hora, tal vez un poquito más, para no aburrir a la audiencia y que también ustedes tengan tiempo para digerir todo esto, practicarlo y que se vayan a la cama, ¿no? Con esa nueva mentalidad, con esa sensación de que aprendieron algo nuevo, algo trascendental, algo que ustedes también pueden experimentar y vivir en ustedes mismos. Para nosotros, obviamente, desde el momento en que decidimos volvernos misioneros gnósticos, es porque hemos ya experimentado algo que nos hace entender que esto es completamente real.
completamente real, que obviamente no lo tenemos todo desarrollado, también tenemos nuestros defectos, pero en eso estamos trabajando. ¿Sí? Entonces en estos temas que podrían ser como de introducción, buscamos de verdad ayudar compartiendo lo que traemos con todos los seres humanos de estas redes sociales. Más también hay temas un poco más avanzados que ya luego compartimos ahí. A ver, bueno, ya están comentando más, pero ya nos vamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos otros 5 minutos? A ver. Dice Dalia, excelente, me gustó y algo que dijo, por algo llegamos aquí. Exactamente, sí. Qué bueno que lo asimilas así. Hay muchos más videos que te pueden servir. Date tu tiempo para estudiarlos, uno al día, para que no sea mucha información. Ok. Es verdad, dice Sebastián, con esto nos vamos, que cuando uno empieza a trabajar en la gran obra, le sueltan todo el karma que debe, nos fulminarían, quedaríamos reducidos a cenizas, no habría oportunidad, sinceramente. Nos lo van soltando gradualmente, a medida que vamos digiriendo y aprendiendo, nos van soltando el dolor también del karma que debemos. Pero sí, si vamos a entrar en ese camino, obviamente hay que hacerse responsable de ese karma, y hay que pagar ese karma. Ok, saludos. Dices Ana, buenas noches, me gustaría conectarme siempre. ¿Me podría decir qué días y en qué horarios transmiten? Siempre que me he conectado es porque me aparece de repente, pero ya cuando están avanzados. Sí, sí mandan la notificación Facebook, pero dependiendo del horario y no sé qué otras cosas o qué algoritmos, ellos te envían la notificación a veces un poquito más tarde, pero normalmente todos los viernes a las 9 de la noche, hora de México, hora de Houston, Texas, entramos, entre 9 y 9:10, todos los viernes, y también Iván entra los martes a las 7 de la noche, y ocasionalmente mi persona entro durante el día, cuando tengo la oportunidad. Bien, bueno, sería todo. Qué gusto, ¿no? Estar aquí conectados con esta audiencia maravillosa como son todos ustedes, que realmente tienen un gran interés en aprender cosas de la vida, cosas íntimas. Hay muchísimos temas que en la Gnosis tenemos, y nada más es abrir los libros del gran maestro Samael Aun Weor y encontramos literalmente ríos de sabiduría que debemos canalizar y enfocar hacia ustedes. Así que gracias, sigan compartiendo, comentando, y nos veríamos entonces el próximo viernes, si el Padre lo permite. Paz inverencial. Este es Ramón T. Juárez de la Nueva Era de Acuario.